buenas tardes, apreciados teleparticipantes. Les damos una cordial bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy me es grato presentar al doctor Nicolás Ramos Timaná, neurólogo con 23 años de experiencia en nuestra institución. Él es médico asistente del Servicio de Neuropediatría, maestro en neurociencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coordinador de actividades académicas en el Servicio de Neurología. Él tratará el tema crisis febriles, diagnóstico y manejo. Queda con ustedes el doctor Ramos. Escuchémoslos. Puede iniciar, doctor. Muchas gracias, licenciada Melba Zamora. Muchas gracias al sistema de Telesalud. Muy buenas tardes a todos los colegas y profesionales de la salud. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de crisis febriles y para mencionar, bueno, que es un tema bastante frecuente relativamente dentro de la neurología y la pediatría, ¿no? Muchas de nosotros ya nos hemos enfrentado en alguna oportunidad a un niño con crisis febril en la consulta, en la emergencia, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces a recordar algunos términos, ¿no? En primer lugar, la definición, ¿no? Es un cuadro dependiente de la edad, o sea que va a ocurrir entre los 6 meses y 60 meses, o 5 años, ¿no? Va acompañada de fiebre, por supuesto, y algo importante que es este tercer criterio, que no debe haber infección del sistema nervioso central, ni otro trastorno metabólico transitorio, tipo, por ejemplo, hiponatremia, hipocalcemia, ¿no? Entonces es importante descartar estos cuadros para realmente señalar que es una convulsión febril. Por otro lado, en cuanto a la epidemiología, sabemos de que afecta a entre 2 a 5% de los niños a nivel mundial. Ya veremos que hay algunas particularidades en algunas áreas, ¿no? En el Perú, en este año, según el INEC, tenemos 2.800.000 de niños en este grupo etario. Por lo tanto, hay afectados aproximadamente 56.000 a 141.000 niños. O sea, es un cuadro relativamente frecuente. Aquí vemos la distribución, ¿no? La incidencia, como dijimos, de 2 a 5%, pero fíjense, hay algunas zonas, por ejemplo, acá en el oriente, en Japón, 8%, en las islas Guam, 14%, es bastante elevado. Hay algunas particularidades, pero en líneas generales, en forma global, la incidencia es de 2 a 5%. Aquí para mostrar la frecuencia, ¿no? De las crisis febriles en nuestra emergencia, el año 2019, y cómo fueron bajando durante la pandemia. Ahora nuevamente están acudiendo por este cuadro. En consulta externa el comportamiento es bastante similar en el año 2019 y en la pandemia disminuyó y ahora está nuevamente en aumento. La idea es que este cuadro, la gran mayoría de casos son crisis febriles simples y esto se puede manejar por el pediatra muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que van a favorecer a que un niño presente una crisis febril, ¿no? En primer lugar, la fiebre alta, infecciones, hay algunos virus que están asociados, relacionados con este cuadro, por ejemplo, el herpes virus 6, que es el que da el exantema súbito, ¿no? En algunos raros casos también se ha visto después de alguna vacunación. Y también el componente genético es importante, ¿no? También se relaciona en algunos casos con el consumo de tabaco durante la gestación, la anemia, ¿no? Y aquí vemos en cuanto a la genética, ¿no? Se sabe que un 10 a 20% de los pacientes, niños con este cuadro, van a tener familiares, ya sea hermanos o incluso los padres, con historia de crisis febriles. Hay varias mutaciones que se han encontrado en diversos cromosomas, por ejemplo, en el cromosoma 2, 5, 8, 19, que aquí lo vemos, ¿no? En estos cromosomas se han encontrado mutaciones que favorecen la presencia de crisis febriles, ¿no? Y hay otros más, Ahora, la pregunta clave es ¿por qué?
porque las crisis febriles comprometen específicamente al cerebro en desarrollo, ¿no? Hay muchos trabajos, hipótesis, trabajos experimentales que se han avanzado. En líneas generales, podemos decir de que en el cerebro inmaduro va a predominar la excitación. En el cerebro maduro va a predominar la inhibición. ¿Ya? Tener en cuenta esto. Y aquí vamos a ver por qué es que sucede esto. Aquí vemos que para el niño que está en desarrollo y madurando su cerebro, pueda hacerlo, se requiere que se formen más sinapsis, y para esto se requiere la actividad neuronal, la excitación, la formación de potenciales neuronales, ¿no? Entonces, el hecho mismo de que se requiera para la formación de sinapsis, la estimulación, ¿no? La generación de estos potenciales, entonces inclina la balanza hacia el lado de la excitación. Esto favorecería también, en cierto modo, la aparición de crisis febriles. Acá tenemos, por ejemplo, el sistema GABAérgico, neuronas GABAérgicas que en el adulto habitualmente son inhibitorias, ¿no? Pero vemos que en el cerebro inmaduro, el sistema GABA y los receptores GABA van a tener un efecto excitatorio, ¿no? Por ejemplo, miren, acá tenemos una sinapsis en la parte superior, ¿no? De una sinapsis GABAérgica, donde aquí tenemos un botón presináptico donde hay receptores GABA, y el GABA, en este caso, más bien favorece la salida del ion cloro. Entonces, el cloro es negativo, es un ion negativo. Al salir, va a dejar el interior de este botón sináptico, lo va a dejar menos negativo, o sea, más positivo, lo va a despolarizar. Va a favorecer la despolarización y, por lo tanto, va a favorecer la generación de potenciales de acción. ¿Ven? Este es en el cerebro inmaduro. En el cerebro maduro ocurre lo contrario, lo habitual, lo que conocemos, ¿no? El receptor GABA, que aquí lo estoy señalando, más bien favorece la entrada del ion cloro, que es negativo, haciendo más negativo el interior del botón sináptico. Por lo tanto, va a impedir la generación de potenciales de acción, va a favorecer la hiperpolarización. Bien, este es otro factor que hay que tener en cuenta. Y ahora veamos en el otro lado, en el circuito o en las neuronas excitatorias, ¿no? Las neuronas glutamatérgicas, donde el neurotransmisor estrella es el glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio. Aquí en el lado izquierdo vemos una sinapsis inmadura. Este es el botón presináptico de acá a la región postsináptica, y al lado derecho tenemos una sinapsis también glutamatérgica en el adulto. Miren acá a la izquierda cómo el glutamato tiene acá 3 receptores en la membrana postsináptica. 3 receptores. Y por cada uno de estos receptores va a atravesar, cuando es liberado el glutamato, va a atravesar sodio y calcio en los 3. Entonces aquí se favorece la formación, la despolarización, porque están entrando iones positivos. Se despolariza y se favorece la formación de potenciales de acción. En el adulto, fíjense la diferencia. En los 3 receptores del glutamato, en la membrana postsináptica, solo uno va a tener la capacidad de favorecer la entrada de sodio y calcio. Los otros 2 solamente van a permitir el paso del sodio. Por lo tanto, acá hay menos posibilidad de excitabilidad de la neurona postsináptica. Entonces, este es otro factor que favorecería la generación de crisis, ¿no? En un cerebro inmaduro. Bien, y acá también el efecto de la temperatura. Fíjense, a medida que va subiendo la temperatura, se van generando más potenciales de acción. A 30, 34, 41, fíjense cómo van aumentando los disparos acá, potenciales de acción en las neuronas. ¿Y esto debido a qué? Debido a la entrada de ion calcio. El ion calcio, la entrada hacia la neurona es favorecida por este aumento de temperatura, generación de más potenciales de acción. También tenemos otros factores que intervienen en el sistema inmune,
¿no? El hígado, cuando hay entra un germen al niño, un virus, una bacteria, etcétera, el sistema inmune inmediatamente toma nota en conjunto con el hígado y para producir citocinas, ¿no? Las citocinas como respuesta para... y esta generación de citocinas va a generar, va a producir, estimular la producción de prostaglandina acá en el cerebro, a nivel sobre todo en el hipotálamo. Se aumenta la producción de calor y esto genera la fiebre. Y también se va generando a nivel del hipotálamo interleucinas, ¿no? Tipo 1B, el factor de necrosis tumoral. Entonces, lo que se ha determinado es de que estas interleucinas también alterarían los receptores, tanto GABA como glutamato. Y eso va a favorecer la generación de potenciales de acción, ¿no? Y disminuiría, entonces, en todo caso, el umbral para la generación de potenciales de acción y de la crisis febril. También tenemos acá el componente genético, ¿no? Como ya dijimos, hay una susceptibilidad genética que ya hemos visto anteriormente. Bien, ahora ya en la parte clínica tenemos dos grandes grupos, la crisis febril simple y la compleja. ¿Cuál es la diferencia? En la simple ya sabemos que son crisis cortas, ¿no? De poca duración, se refiere de menos de 15 minutos y son generalizadas por lo más frecuente y no se repiten en un periodo de 24 horas, ¿no? En contraposición, ojo, pero también lo importante acá es que ese tipo de crisis que es más frecuente, casi el 80% son crisis febriles simples. Y tiene un hospital corto, el niño se recupera rápido, ¿no? La duración es corta en realidad. Lo que más vemos es que una crisis febril simple dura 1, 2, hasta 3 minutos, es lo habitual, ¿no? Entonces, acá, en contraposición, la crisis febril compleja, fíjense, ya tiene mayor duración. Más de 10 minutos a 15 minutos ya es compleja. Si también tuviera focalización, también es compleja. ¿Qué significa focalización? Que el niño pueda tener por ejemplo, una debilidad en un brazo, una pierna, no en un lado, que me indica que hay una alteración en un área de su encéfalo. Y esta crisis se repite también en 24 horas, ¿ya? Pero ojo, no necesitamos los 3 criterios para decir que es compleja, basta con uno. Por ejemplo, si la crisis se repitió en 24 horas, ya es crisis febril compleja. Si tiene focalización solamente, también se denomina crisis febril compleja, o si es prolongada, ¿no? Más de 10, 15 minutos. Felizmente son las menos frecuentes, 20% de todas las crisis febriles van a ser las crisis febriles complejas. Algunas de ellas van a presentar después de la crisis una debilidad en un lado del cuerpo, una parte del todo, que se resuelve a pocas horas habitualmente. También hay otro concepto que se ha acuñado que se refiere a la crisis febriles plus. ¿A qué se llama crisis febril plus? ¿No? Es la crisis febril que también en el mismo periodo de tiempo en el cual aparecen normalmente las crisis febriles, también va acompañada en algunos casos con crisis afebriles, ¿ya? Y por otro lado también la otra modalidad es de que cuando un niño con crisis, con fiebre, pero que ya sale del periodo habitual, más de 6 años, entonces, o antes, también se le llama crisis febriles plus. Ojo, pero debe cumplir que no sea causada esta crisis por alguna lesión estructural, ¿no? O algún problema metabólico transitorio. Bien, también hay otro síndrome que es familiar, o sea que hay varios componentes en la familia que puedan tener diversos fenotipos, diversas formas de expresar estas crisis, ¿no? Se llama el espectro de epilepsia genética con convulsiones febriles plus. O sea que puede haber un miembro de la familia con crisis febriles, otro con crisis febriles plus, otro con una epilepsia genética. Entonces es todo un espectro, ¿no? Este cuadro que hay que sospecharlo cuando tenemos una familia, uno con crisis febril, el otro con crisis febril plus y el otro de repente con una epilepsia genética. Aquí tenemos, miren, el espectro de este cuadro, de la epilepsia genética con convulsiones febriles plus. Algunos tienen convulsiones febriles, como está acá, otros convulsiones febriles plus, y
Algunos pueden tener ya síndromes más severos, como la epilepsia mioclónica tónica, lo que antes se llamaba el síndrome de DUS. Y ya el extremo de gravedad es el síndrome de Dravet, ¿no? Todos estos en común, ¿qué es lo que tienen? Al inicio generalmente tienen crisis febriles. Ya, es raro, por si acaso, no es para asustarse tampoco, es sumamente raro. Entonces, no es, la generalidad es que la mayoría van a ser no van a presentar estos cuadros, ¿no? Van a ser febriles, sí. Bien, también hay otro cuadro que es el estado epiléptico febril, ¿no? Cuando ya la crisis dura más de 30 minutos. Pero ojo, este es un subgrupo de las crisis febriles complejas, ¿no? Porque también tiene que reunir, para decir que es un estado epiléptico febril, debe cumplir con las condiciones en la definición de crisis febril. O sea, en la edad no debe ser causado por una lesión estructural, por una meningoencefalitis, etc., ¿no? Entonces, pero es prolongada. Ahora, la ILAE ya nos habla de estado epiléptico generalmente inicial, más de 5 minutos, ese es el tiempo en que se señala para actuar. Y tenemos acá un trabajo en que se evaluaron 381 casos con estado epiléptico con fiebre. Ojo que en este caso el estado epiléptico con fiebre incluye al estado epiléptico febril y al estado epiléptico por otras causas, ¿no? Por ejemplo, aquí en este estudio, la mayoría de los casos de estado epiléptico con fiebre, el 80% fueron estado epiléptico febril. 7% aproximadamente por epilepsia, niños que tenían epilepsia, y 7% aproximadamente también por encefalopatía. Solo un 0,8% por meningoencefalitis. En el estudio FEPS-TAP, que es una cohorte, ¿no?, de niños con crisis febriles, se determinó que la duración aproximadamente en promedio eran 68 minutos, y la mayoría eran focales, el tipo de crisis, ¿no? Y un tercio de los casos aproximadamente estaban relacionadas a la infección por el virus tipo 6, ¿no? El virus del herpes tipo 6. Ahora, ¿con qué entidades se puede confundir una crisis febril? Tenemos que descartar inicialmente una meningoencefalitis, como se había mencionado. Tenemos que tener la sospecha. Ahorita vamos a ver qué elementos nos hacen sospechar una meningoencefalitis. Un escalofrío, por ejemplo, los escalofríos, el niño tiembla, pues se sacude, pero se estremece más que todo, ¿no? Pues, el niño está totalmente consciente. Después la otra entidad es el delirio febril. Aquí el niño tiene agitación, alucinaciones, pero no hay las sacudidas tónicas, clónicas. Y el otro es el mioclonos febril. En el mioclonos febril hay también sacudidas, ¿no?, muy rápidas y breves, pero el niño también está totalmente conectado al entorno. ¿Cuándo vamos a sospechar una meningoencefalitis? Cuando la alteración de conciencia es ya más persistente, ¿no? El niño está compositado. Normalmente en las crisis febriles simples la recuperación es rápida, como dijimos, 3, 5 minutos, pero si tiene un niño que ha tenido una crisis febril y tiene ya más de 30 minutos, ahí ese paciente tenemos que sospechar esta posibilidad. Si tenemos signos meningios, ¿no?, rigidez nuca, ojo que la rigidez nuca se puede presentar en niños pequeñitos, en lactantes pequeños. Lo que es menos frecuente en niños pequeños, menos de 18 meses, es el signo de Kernido-Brusicki, ¿no? Pero sí puede haber, pero es mucho menos frecuente que ya en niños más de 18 meses, donde se puede encontrar con más frecuencia. El rash petequial, que nos haría sospechar una meningococcemia. Ahora, miren acá cómo ha ido disminuyendo la incidencia de meningitis según niños con convulsiones febriles. Antes, por ejemplo, aquí en el 2011, en este trabajo, la incidencia de meningoencefalitis era 2,4%. Ahora, en el 2020, está en 0,6%. Fíjense en la caída, ¿no? ¿A qué se debe? Esto es gracias al advenimiento de las vacunas. Antes teníamos acá en nuestros servicios llenos, la mayoría de pacientes teníamos con meningoencefalitis, por hemófilos, ¿no? Pero ahora eso ya prácticamente quedó en la historia. Casi ya no vemos pacientes con meningoencefalitis por hemófilos, gracias a la vacuna. Y también a la vacuna contra el neumococo, ¿no?
Algunas veces vemos meningoencefalitis por neumococo, que son severas, ¿no? Sobre todo los que no han recibido vacunas todavía. Bien. Ahora, en cuanto al manejo, lo primero, pues, mantener la calma. Ya sabemos, cuando llega un paciente a la emergencia, tenemos el ABC, que ya todos conocemos, asegurar bien la vida de ella, la posición del paciente, ¿no? Para que no se vaya a dañar, no se vaya a lesionar, tomar la temperatura. Y aquí tenemos un pequeño video para ver más tenemos un casito, a ver, no sé si se ve, ¿no? Está aquí la posición, ¿no? De forma lateral, entonces, es un caso. A veces los familiares, ¿no? En el afán de querer ayudar, tratan de detener los movimientos de la crisis, o le colocan pañuelos o alguna cosa en la boca, ¿no? Eso no se debe hacer, y tenemos que educar a los padres a que no deben realizar esto, de colocarle nada en la boca, ni tratar de detener los movimientos, sí ponerle una superficie dura y aflojar un poquito la ropa, ¿no? Para que se mejore la respiración. Bien, entonces tenemos acá, ¿cuál es la prioridad del manejo? A veces sucede que en la emergencia a veces hay confusión, ¿no? Está niño con crisis, está con fiebre, dice la mamá, entonces como sabemos que la crisis es un factor desencadenante, a veces se prioriza la bajada de la fiebre y se le pone al niño en el agua y está ahí temblando, sacudiéndose con la crisis. Tenemos que tener claro que la prioridad es primero detener la crisis. La fiebre viene después, porque la fiebre no se va a revertir inmediatamente. Y luego ya buscamos la causa de la fiebre, en ese orden de prioridad. Primero la crisis, luego la fiebre y después buscamos la causa de la fiebre. Entonces, ¿qué tenemos que verificar? Cuando nos llegue un paciente a la emergencia, tenemos que ver algunos datos, ¿no? ¿En qué momento ocurrió la crisis, ¿no? En relación al inicio de la fiebre? Importante, porque cuanto más precoz es el inicio de la crisis, ¿no? Apenas ha iniciado la fiebre, ese niño tiene más riesgo después de ser recurrencia, ¿no? La temperatura máxima a la que llegó, si es una crisis simple o compleja, eso tenemos que determinar en la emergencia. ¿Cuánto duró? Si que ya el niño terminó la crisis, ¿cuánto tiene de tiempo de depositar? ¿No? Siempre tenemos que estar a la mano con nuestro cronómetro, ¿no? Para ver la duración de la crisis. Y tenemos que seguir verificando si es que todos los episodios anteriores, si es que los ha tenido, han sido todos con fiebre, o algunos han sido sin fiebre. Es muy importante determinar eso. Y acá también tenemos que investigar si ha habido uso de antibióticos, porque nos podría enmascarar una meningoencefalitis, una infección del sistema nervioso. Es importante pedir el carnet, ¿no? De la vacunación para cerciorarnos si ha recibido todas las vacunas o es incompleta o desconocida, ¿no? Desarrollo psicomotor es fundamental. Si asiste a una guardería, que eso podría predisponer a que se infecte con más frecuencia, ¿no? La historia familiar, tenemos que siempre preguntar si hay parientes de primer grado, de crisis febril, de repente el papá o la mamá de repente ha tenido, ¿no? O alguien en la familia con epilepsia. Bien, entonces tenemos también en el examen clínico en la emergencia, tenemos que siempre verificar bien el nivel de conciencia, ver si hay focalización, si hay debilidad en una mano, en un brazo, en la pierna. Son datos muy importantes que tenemos que verificar, ¿no? La temperatura, por supuesto, tomarla después que ya terminó la crisis, evaluar el estado de hidratación. Algunos niños vienen con vómitos, diarrea, que vienen deshidratados. Hay que evaluar bien el estado de hidratación y mejorar el estado tratado, ¿no? Y luego ya nos encargamos de ver la causa de la fiebre, ¿no? Muy importante. También siempre debemos quitarle la ropa al niño para investigar y ver en la piel si no hay estigmas cutáneos, ¿no? O manchas que nos hagan pensar en un cuadro neurocutáneo tipo neurofibromatosis, la mancha café con leche, o la esclerosis tuberosa, esas manchas hipocrómicas. Es muy importante porque eso nos haría pensar ya no tanto en una crisis febril, sino ya en un cuadro
con una causa subyacente en el sistema nervioso. Si ya la crisis llega, el niño llega ya a la emergencia, ¿no? Ya habiendo terminado la crisis, ya no necesita que le apliquemos alguna benzodiazepina. También importante, si el niño llega en crisis, ya tiene 3 o más minutos, ya rápidamente preparar su benzodiazepina, lo que tengan, diazepam, 0,3 por kilo, midazolam, que es lo que más usamos acá, 0,2 miligramos por kilo, bien, intravenosa de preferencia, ¿no? Pero ¿qué pasa si no es posible el acceso intravenoso? A veces es difícil canalizar en ese instante, el niño está sacudiéndose. Tenemos la otra alternativa que se usa bastante acá, es el midazolam intranasal, 0,2 a 0,4. Lo que más usamos es 0,2 miligramos por kilo. La mitad de la dosis en una fosa nasal y la otra en la otra fosa, ¿no? Si no cede la crisis, se puede repetir en 5 minutos. Máximo 2 dosis. ¿Cuándo vamos a hospitalizar a un niño con crisis febriles? Lo primero, cuando tengamos la sospecha de una meningoencefalitis. Si es una crisis febril compleja, hay que observarlo también. El estado epiléptico febril, también una crisis tan prolongada. Cuando los padres son malos informantes o hay demasiada ansiedad en la familia, ¿no? La punción lumbar, ¿en qué caso vamos a pensar en hacer una punción lumbar? Cuando tenemos la sospecha de infección, sospecha de meningitis, de meningoencefalitis, cuando el niño está usando antibióticos, si está entre los 6 meses y 12 meses de edad y no ha sido vacunado, o es incompleto o no se conoce el estado de la vacunación, también en ese caso tenemos que considerar la punción lumbar. En el estado epiléptico febril, también una crisis febril compleja, y si la crisis ocurrió ya después del primer día, o sea, en el segundo día o tercer día de haber iniciado la fiebre. En esos casos ya no es tan frecuente que sea solo por la crisis febril. Podría haber una neuroinfección. Entonces, ¿en qué caso vamos a pedir los análisis de laboratorio? En general, no están indicados en las crisis febriles simples. O sea, por la crisis febril no. Tal vez por causas ya pediátricas, ahí sí. Pero por la crisis febril en sí no. Crisis febril simple. En algunos casos, como estábamos mencionando, si el niño viene deshidratado, con diarrea, vómito, etc., ya, ahí ya lo merita, pero desde el punto de vista pediátrico. También en cuanto a la neuroimagen, en la crisis febril simple no necesita. ¿En qué caso sí vamos a pedir una neuroimagen? Cuando tenemos un examen neurológico anormal con signo de focalización, como habíamos mencionado. O el niño tiene macrocefalia, cabeza grande, signo de hipertensión intracraneal. Por ejemplo, si tiene, está con vómitos, trastornos de sensorio, fontanela bombada, entonces en esos casos sí tenemos que pedir una neuroimagen, ¿no? En nuestros hospitales lo que tenemos a la mano es la tomografía. El electroencefalograma tampoco está indicado en una crisis febril simple, ¿no? En algunos casos, ya en forma ambulatoria, se puede pedir en los pacientes con un estado epiléptico febril o una crisis febril compleja, aunque eso ya se ve en forma ambulatoria, no en la fase aguda. Los criterios de alta, ¿no? Los niños con crisis febril dijimos que realmente no requieren hospitalización por la crisis, tal vez por otra causa pediátrica podría ser, pero por la crisis no. Pueden ser dados de alta cuando retornan a su estado basal de conciencia, ¿no? Y si no hay otra causa, pues que amerite que se quede hospitalizado. Por otro lado, también tener en cuenta que las crisis febriles complejas requieren más tiempo de observación. En cuanto a la información que debemos dar a los papás, a los padres, importante asegurarles pues, que esto no es epilepsia, ¿no? Hay que explicarles por qué ocurre la crisis febril, ¿no? También el riesgo de muerte realmente es insignificante. Cuando es por primera vez y el niño tiene una crisis febril en la casa, los padres piensan que se está muriendo el niño. Eso hay que explicarles que en realidad no tiene mayor riesgo de fallecimiento, ¿no? Es extremadamente insignificante el riesgo. La convulsión febril simple. Entonces,
también algunos papás piensan que va a ser epiléptico. No, no necesariamente va a ir a epilepsia, son muy pocos los casos. Tampoco produce deterioro intelectual, ¿no? Entonces, sí es explicable que la crisis febril puede recurrir en otros episodios febriles, ¿no? Ya sabemos que en un tercio de los casos pueden recurrir, eso debe saberlo el familiar. Hay que explicarles qué es lo que se debe hacer con el niño si tiene fiebre, manejo de la fiebre en casa, explicación también qué debe hacer el niño si convulsiona, lo que vimos en el video, ¿no? El niño en una superficie duras, sacar todo lo que pueda hacerle daño al niño, posición lateral, la cabecita de costado, ante la posibilidad de que pueda vomitar o exceso de saloré y no se vaya a aspirar, ¿no? Bien, entonces tenemos acá temas, le vamos a informar a los primeros auxilios básicos, ¿no? Lo que está mencionando, la posición de recuperación. Hay que también explicarle los signos de peligro, ¿no? Cuándo debe llevar al niño a la atención médica cuando está a tener una crisis. La crisis pues se ha repetido o si tiene una debilidad en una parte de su cuerpo, en un lado, en un brazo, una pierna. O si el niño no despierta, ya pasó más de media hora y no despierta, eso también es un signo de peligro. Que hay que explicarle al familiar para que acuda al centro de atención. En cuanto un poco al pronóstico de la recurrencia, ¿no? Vamos a hablar de la recurrencia temprana. Hay un trabajo que menciona que la recurrencia temprana la definen como la recurrencia en las primeras 72 horas dentro del cuadro febril, ¿no? Y se encontró de 40 niños recurrieron de 228, que hacen un 17.5%. Fíjense que esto más o menos sería un tipo de crisis febril compleja. Como dijimos, las crisis febril complejas aproximadamente son el 20%. Entonces, estos son el porcentaje que van a recurrir aproximadamente. Y fíjense, incluso por las horas, ¿no? Las 6 primeras horas de los que van a recurrir en las primeras 24 horas van a ser 15% aproximadamente. Entonces, la mitad va a ser en las primeras 6 horas y casi el 80-70% van a ser en las siguientes 12 horas, ¿no? Y la gran mayoría, casi van a recurrir más del 90%, ¿no? En las primeras 24 horas. Por eso, si el niño tiene crisis febril después de las 24 horas, ojo, hay que sospechar neuroinfección u otra patología. Entonces, los riesgos de recurrencia, ¿cuáles son? Tenemos que inicie la primera crisis antes de los 12 meses, que tenga varias crisis en el mismo episodio febril, ¿no? Y que tenga un pariente de primer grado con crisis febriles. También, cuando llega a la emergencia con una fiebre, pero de grado bajo, también es un factor de riesgo. Y cuando el inicio de la fiebre y la crisis está muy cerca, ¿no? La crisis ocurre justo al inicio de la fiebre, que a veces no da tiempo a los familiares a reconocer la fiebre, también es un factor de riesgo de recurrencia. Ya sabemos que después de la primera crisis, generalmente la mayoría de los que van a recurrir lo hacen en el primer año, casi un 75%. Y la gran mayoría que van a recurrir, ya casi más del 90%, lo hacen dentro de los 2 primeros años después de la primera crisis febril. Ahora, el riesgo de recurrencia, más o menos un 17% tuvieron una recurrencia y un 6%, 3 o más recurrencias, ¿no? En cuanto a la terapia preventiva, la Academia Americana de Pediatría no recomienda terapia anticonvulsiva para niños, sobre todo con crisis febriles simples. En las complejas, en algunos casos tenemos que valorar casos especiales, ¿no? Tenemos que individualizarse. ¿Y eso nos basamos en qué? En los factores de riesgo para recurrencia. En cuanto al pronóstico, en general bastante bueno. No hay secuelas motoras ni cognitivas, ¿no? Para la gran mayoría de las crisis febriles. Tenemos un casito, ¿no? Un niño de 12 meses, 1 año, 2 meses, que presentó una crisis tónica en la casa con fiebre. Y llega a la emergencia ya en su estado basal.
¿Qué es lo correcto ahí cuando nos llega un paciente así? Administrar diazepam o midazolam intravenoso, un bolo de fenitoína, administrar midazolam intranasal, o no es necesario administrar benzodiazepinas. A ver qué dice. ¿Alguien se anima? Bien, A seguimos ver, entonces. siga nomás. Sí, siga, doctor. Correcto. La respuesta correcta. Acertó quien ha participado. No es necesario administrar benzodiazepinas. Muy bien. Entonces, ya para terminar, entonces tenemos que la gran mayoría de los niños con crisis febriles simples, ojo, no requieren neuroimagen, no requieren electro, no requieren medicación antiepiléptica ni hospitalización. Y algo muy importante, que creo como mensaje que pueden ser manejados muy bien por el pediatra, ¿no? Solo casos especiales, tal vez esos estados epilépticos febriles, emociones febriles complejas, podrían ameritar una evaluación ya por el especialista. Tener en cuenta y siempre enfatizar a los papás, a los padres, que el riesgo de epilepsia en crisis febril simple prácticamente es igual al riesgo de tener epilepsia en la población general, a 1 a 1.5. Sí, es un poco mayor en la crisis febril compleja. Tener en cuenta eso. Pero en las simples, prácticamente el riesgo es bastante parecido al riesgo de hacer epilepsia en la población general. Bien, muchas gracias por su atención. Estoy acá a su disposición para algunas preguntas que puedan tener, algunas dudas. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Excelente presentación. Nos han llegado algunas preguntas que le voy a transmitir. Acá dice, ¿todas las crisis febriles se deben atender con el neuropediatra o nos bastaría el pediatra o el médico general en sí? En realidad, lo que estamos enfatizando justamente es este cuadro, como es, la gran mayoría es un cuadro bastante benigno, autolimitado, se puede manejar por el pediatra, ¿no? Incluso el médico general está capacitado para hacer el manejo, ¿no? Realmente, básicamente es educación, ¿no? Salvo algunos casos, como estamos mencionando, las crisis febriles complejas, sobre todo las prolongadas o que son muy recurrentes, o el estado epiléptico febril, sí podrían ameritar una evaluación ya por el especialista, pero la inmensa mayoría van a poder ser manejadas por los colegas de pediatría, medicina general incluso. Claro que sí. Bien, doctor, para recalcar esto, si no logro obtener acceso venoso, ¿qué alternativa tengo y cómo debo aplicar? Buena pregunta, porque muchas veces no tenemos un personal o un niño pequeño, es difícil a veces encontrarle una vena, y más aún que está sacudiéndose, moviéndose, ¿no? Entonces ahí tenemos alternativas. Podría ser el midazolam vía intranasal, ¿no? Lo que acá se usa con frecuencia en nuestro hospital. No se usa una jeringuita, ¿no? De tuberculina. Obviamente se le saca la aguja solamente para colocar la dosis del midazolam de 0,2 miligramos por kilo, y se le coloca la mitad en una fosa nasal y la otra mitad en la otra. También la otra alternativa es el diazepam intrarrectal. Ahí sí se da una dosis mayor, a 0,5 miligramos por kilo, ¿no? Por vía intrarrectal. También con una canulita o con una jeringuita se le coloca al niño de cúbito así lateral, ¿no? Para poder administrar. Y luego se cierra pues la región glútea para que no se salga el medicamento. Muy bien, doctor. Nos llega otra pregunta. ¿Por qué son más frecuentes las convulsiones febriles en Japón, especialmente en la isla Guam? Bien, sí, efectivamente, como mostramos en el mapa, hay algunas zonas donde hay mucho más frecuencia, ¿no? De las crisis febriles, sobre todo en la área del oriente, ¿no? En Japón llega al 8%, las islas Guam, que están al sur de Tokio, ¿no? Es mucho más, todavía hasta 14%. Hay varias teorías en realidad, ¿no? Para tratar de explicar esto. Una de ellas dicen que allá es más frecuente el co-sleeping. ¿Qué significa el co-sleeping? O sea, que las mamás duermen junto a los niños. Entonces esto generaría que tienen más posibilidad de detectar una crisis febril.
Otra posibilidad que señalan es que tal vez los estudios no hayan sido muy bien diseñados y hay un sesgo en esta frecuencia. Otra posibilidad también señalan que como son islas, entonces hay genes que se están, digamos, transmitiendo y eso generaría una mayor posibilidad de que se transmitan esto y más incidencia de crisis febriles, ¿no? El co-sleeping, un poco que no explica todo, porque también en zonas allá cercanas, por ejemplo, en China, que también es frecuente el co-sleeping, o sea, el que el papá o la mamá duerma junto al niño, no es tan alta la frecuencia de crisis febriles, ahí llega a 1 o 2%, ¿no? Entonces parece que los otros factores que hemos señalado tienen más relevancia en explicar esto, ¿no? O sea, son hipótesis también, ¿no? Pero sí, por ahí está el tema, ¿no? Parece que hay algunos los genes que están circulando en las zonas que están en islas, ¿no? Bien, Bien. o sea, no está bien determinado aún, doctor. Sí, ¿Influiría el estrés en el embarazo? el estrés en el embarazo, bueno, en general, el estrés emocional sí puede tener algunas implicancias, pero no está determinado como causa de crisis febriles. Digamos, el uso de cigarrillo, eso sí, se ha señalado en algunos estudios, ¿no? Entonces, tal vez si la paciente está estresada o fuma, por ahí podría tener alguna relación. Pero como un factor de riesgo específico no está señalado, ¿no? Para crisis febriles. Ya, podría ser, si es una madre fumadora o también está en un ambiente de trabajo familiar donde otra persona fuma, donde aunque ella sea activa, no es Claro, activa, más bien pasiva, también puede así, influir. Ya, claro, indirectamente, claro que sí. Por eso es que ahora ya pues, se ha determinado por ley, ¿no? Que ya hay lugares para fumadores y no fumadores por los daños que pueda producir el tabaco, ¿no? En la salud de las personas, tanto a nivel pulmonar y más aún en el periodo gestacional, ¿no? Que es un periodo muy importante, crítico, para que tenemos que evitar todo tipo de tóxicos, etc. excelente, doctor. Doctor Ramos, en nombre de la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, le agradecemos. Todos conocemos su espíritu solidario, sobre todo que con Telesalud usted es lo máximo, siempre está ayudando y colaborando. Gracias por su valiosa participación en bien del personal de salud y por ende de los niños del país. Felicitaciones, excelente ponencia. ¿Algunas recomendaciones finales, doctor? Bueno, recomendarles pues que este tema hay que enfatizar siempre en la educación de los padres, ¿no? Porque genera mucho temor en ellos el hecho de tener un niño con crisis febril, pero hay que explicarles por qué se da esta crisis, que en realidad no tiene riesgo de muerte, y que tampoco es epilepsia, ¿no? Y sí enfatizar en los signos que hemos dicho de alarma, en los cuales sí amerita que vayan o vuelvan cuando ha tenido una crisis y regresen otra vez a la emergencia. Líneas generales, recalcar que este cuadro lo pueden manejar muy bien nuestros colegas profesionales de la salud en cada una de sus áreas, ¿no? Excepto algunos casos especiales que ya hemos mencionado. Bien, muchas Bien, gracias a doctor. todos y ya nos vemos tal vez en una otra oportunidad. Muchas Sí, gracias. doctor, esperamos continuar con usted. Gracias también a quienes se conectaron hoy con nosotros. Les recordamos que este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos y gracias nuevamente.